Bienvenidos a nuestro vídeo sobre un tema fascinante y profundo, la influencia del libro de Enoque en las religiones modernas. Este antiguo texto, que ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos, ofrece una perspectiva única sobre la espiritualidad y la teología que aún resuena en las creencias contemporáneas. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo el libro de Enoque ha moldeado las tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo y el judaísmo, y cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes en la actualidad. Antes de sumergirnos en este intrigante tema, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este vídeo y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando juntos temas apasionantes como este. A medida que avancemos, nos detendremos en la historia y el origen del libro de Enoque, su clasificación como texto apócrifo y, lo más importante, su impacto en las creencias y prácticas religiosas de hoy. Pero antes de comenzar, te planteo una pregunta reflexiva. ¿Qué tan relevantes crees que son los textos apócrifos en la formación de nuestras creencias actuales? A lo largo de este vídeo, buscaremos responder a esta pregunta y muchas más, mientras exploramos el legado perdurable de Enoque en el mundo espiritual contemporáneo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje a través de la historia y la influencia del libro de Enoque. El libro de Enoque, también conocido como 1 Enoque, es una obra antigua que ha intrigado a estudiosos y creyentes por siglos. Su origen se remonta al siglo III a.C. y se atribuye a un autor que, según la tradición, es el patriarca Enoque, el bisabuelo de Noé. Este texto es una recopilación de varios escritos que abordan temas como la cosmología, la angelología y la escatología. A lo largo de los siglos, se han identificado diferentes secciones dentro del libro, incluyendo el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas y el libro de los sueños, cada uno aportando una perspectiva única sobre la relación entre lo divino y lo humano. El contexto histórico en el que fue escrito el libro de Enoque es fundamental para comprender su contenido. Durante el periodo del Segundo Templo en Jerusalén, los judíos enfrentaban una serie de crisis, incluyendo la opresión extranjera y la pérdida de autonomía religiosa. En este ambiente, el libro de Enoque surge como una respuesta a las inquietudes de la comunidad judía, ofreciendo visiones de justicia divina y esperanza en un futuro redentor. Además, el libro refleja influencias de otras obras de la literatura apócrifa y de la tradición judía, como el libro de los Salmos y el libro de Daniel, lo que demuestra su conexión con el pensamiento religioso de la época. A medida que exploramos el impacto del libro de Enoque en las tradiciones religiosas, es crucial tener en cuenta su rica historia y la diversidad de temas que abarca. Esto nos permitirá entender mejor por qué este texto ha perdurado a lo largo del tiempo y cómo ha influido en la espiritualidad contemporánea. Para comprender la influencia del libro de Enoque, es esencial abordar su clasificación como texto apócrifo. El término apócrifo se refiere a aquellos escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. En el caso del libro de Enoque, su exclusión de la Biblia canónica ha suscitado un gran interés y debate entre teólogos e historiadores. Pero, ¿por qué fue excluido? Una de las razones principales es que, a lo largo de la historia, los líderes religiosos y los concilios se esforzaron por establecer un canon que reflejara las creencias y enseñanzas aceptadas por la comunidad. Durante este proceso, muchos textos, incluidos los de Enoque, fueron considerados demasiado controvertidos o en desacuerdo con las doctrinas establecidas. Esto no solo afectó la recepción del libro de Enoque, sino que también limitó su circulación y estudio en las comunidades religiosas. La exclusión del libro de Enoque del canon bíblico ha tenido implicaciones significativas en cómo se percibe y se estudia hoy. Por un lado, su estatus como apócrifo ha llevado a muchos a considerarlo como un texto marginal, relegado a un segundo plano en comparación con las escrituras canónicas. Sin embargo, esta misma exclusión ha generado un interés renovado en su estudio, ya que muchos académicos y creyentes buscan comprender su contenido y su relevancia en el contexto de la fe contemporánea. La discusión sobre el libro de Enoque y su clasificación como texto apócrifo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y cómo los textos sagrados pueden ser interpretados y valorados de diferentes maneras a lo largo del tiempo. A medida que avanzamos en nuestra exploración, veremos cómo estas cuestiones han influido en las creencias y prácticas de las religiones modernas, especialmente en el cristianismo y el judaísmo. El impacto del libro de Enoque en el cristianismo es un tema fascinante que revela cómo las antiguas tradiciones religiosas han moldeado las creencias contemporáneas. A pesar de no estar incluido en el canon bíblico,
el libro de Enoque ha dejado una huella indeleble en la teología cristiana, especialmente en áreas como la angelología, la escatología y la comprensión del mal. Una de las influencias más notables del libro de Enoque en el cristianismo se encuentra en las referencias a los ángeles y a los seres celestiales. En el Nuevo Testamento, hay múltiples menciones que reflejan conceptos presentes en el libro de Enoque. Por ejemplo, en la epístola de Judas se cita directamente a Enoque, lo que indica que los primeros cristianos estaban familiarizados con sus enseñanzas. Judas 1, 14-15 dice: Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó de ellos, diciendo: He aquí, el Señor ha venido con sus santos millares para hacer juicio contra todos. Esta cita no solo valida la figura de Enoque, sino que también establece una conexión directa entre las profecías del libro y la venida de Cristo, enfatizando la idea de un juicio final. Además, el concepto de los ángeles caídos, que es central en el libro de Enoque, ha influido en la comprensión cristiana del mal y de la rebelión contra Dios. La narrativa de los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres, se refleja en la interpretación de la caída de Lucifer y los ángeles que lo siguieron. Esta historia ha sido fundamental para el desarrollo de la teología del pecado y la redención en el cristianismo. La idea de que la rebelión de estos ángeles tuvo consecuencias catastróficas para la humanidad subraya la importancia de la obediencia a Dios y el temor a las fuerzas del mal. La escatología, o el estudio de los últimos tiempos, también ha sido influenciada por el libro de Enoque. En sus visiones, Enoque describe un futuro en el que se llevará a cabo un juicio divino y se restaurará la justicia. Esta temática resuena con las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios y el juicio final. En el Apocalipsis se encuentran paralelismos con las visiones de Enoque sobre la llegada del Mesías y la derrota de las fuerzas del mal. Esta conexión ha llevado a muchos teólogos a considerar el libro de Enoque como una fuente de inspiración para las enseñanzas de Cristo sobre el fin de los tiempos. Además, la figura de Enoque como un hombre justo que caminó con Dios se ha convertido en un símbolo de fe y devoción en el cristianismo. Su ascenso al cielo sin experimentar la muerte es visto como un precursor de la esperanza cristiana en la vida eterna. Esta narrativa ha inspirado a generaciones de creyentes a buscar una relación más profunda con Dios, siguiendo el ejemplo de Enoque. La influencia del libro de Enoque también se puede observar en la literatura cristiana a lo largo de los siglos. Escritores como Tertuliano y Orígenes hicieron referencia a las enseñanzas de Enoque en sus obras, mostrando que el texto fue considerado relevante en los primeros siglos del cristianismo. A medida que la Iglesia se consolidaba y se definían las doctrinas, la figura de Enoque y sus enseñanzas continuaron siendo discutidas y analizadas, aunque no siempre de manera uniforme. Sin embargo, a pesar de su influencia, el libro de Enoque también ha sido objeto de controversia. Algunos líderes de la Iglesia primitiva lo rechazaron, considerándolo herético o incompatible con la fe cristiana establecida. Esta tensión ha llevado a un debate continuo sobre la validez de las enseñanzas de Enoque y su lugar en la espiritualidad cristiana. Aún así, su impacto en la teología y la práctica cristiana no puede ser subestimado. Por último, es importante considerar cómo el libro de Enoque sigue siendo relevante en el cristianismo contemporáneo. En un mundo donde muchas personas buscan respuestas a preguntas existenciales y espirituales, las enseñanzas de Enoque sobre la justicia divina, la lucha contra el mal y la esperanza en un futuro redentor resuenan profundamente. Muchos cristianos encuentran en sus páginas una fuente de inspiración y un llamado a vivir de acuerdo con principios de justicia y fe. A medida que avanzamos en nuestra exploración de la influencia del libro de Enoque, es crucial reconocer que su legado no se limita al pasado. Este texto antiguo continúa desafiando y enriqueciendo la fe de millones de personas en todo el mundo, invitándolas a reflexionar sobre su propia relación con lo divino y su lugar en la narrativa de la humanidad. En la próxima sección, profundizaremos en la influencia del libro de Enoque en el judaísmo, explorando cómo sus enseñanzas han impactado esta tradición religiosa y su desarrollo a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento contiene varias referencias y pasajes que reflejan temas y enseñanzas del libro de Enoque, evidenciando así la influencia de este texto en la formación de la teología cristiana. Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en la epístola de Judas, donde se cita directamente a Enoque. En Judas 1, 14-15 se menciona: Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó de ellos, diciendo: He aquí, el Señor ha venido con sus santos millares para hacer juicio contra todos. Esta cita no solo valida la figura de Enoque,
sino que también establece una conexión directa entre sus profecías y el juicio final, un tema central en el mensaje cristiano. Otra referencia significativa se encuentra en el Evangelio de Mateo, específicamente en Mateo 25, 31-46, donde Jesús habla sobre la venida del Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de sus ángeles. Este pasaje resuena con las visiones de Enoque sobre el juicio divino y la retribución, donde se describe a los ángeles como agentes de Dios que participan en el juicio de la humanidad. La imagen de un juicio final, donde los justos son separados de los impíos, es un tema que se encuentra tanto en el libro de Enoque como en las enseñanzas de Jesús. Además, en el Evangelio de Lucas, en Lucas 10 y 18, Jesús dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta declaración puede ser interpretada a la luz de las enseñanzas del libro de Enoque sobre la caída de los ángeles y la rebelión de los vigilantes. La conexión entre la caída de Satanás y la narrativa de los ángeles caídos en Enoque refuerza la idea de que el mal tiene un origen celestial y que la lucha entre el bien y el mal es una batalla cósmica que se refleja en la vida humana. En el libro de Apocalipsis también se encuentran paralelismos con las visiones de Enoque. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, 7-9, se describe una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, que es identificado como Satanás. Esta narrativa de una batalla celestial y la expulsión de Satanás del cielo se asemeja a las descripciones que Enoque ofrece sobre la rebelión de los vigilantes y su castigo. La conexión entre estas historias subraya la continuidad de la tradición de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal a lo largo de las Escrituras. Finalmente, el concepto de la justicia divina, que es central en el libro de Enoque, también se refleja en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús habla sobre la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5, 6. Esta búsqueda de justicia divina y la promesa de que los justos serán recompensados resuena con las visiones de Enoque sobre la restauración de la justicia al final de los tiempos. A medida que analizamos estas referencias del Nuevo Testamento, es evidente que el libro de Enoque ha dejado una marca significativa en la teología cristiana. Las conexiones entre las enseñanzas de Enoque y los pasajes del Nuevo Testamento no solo enriquecen nuestra comprensión de las Escrituras, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el papel de la justicia, el juicio y la redención en nuestra propia vida espiritual. En la siguiente sección, profundizaremos en cómo estas influencias han dado forma a la teología y la doctrina cristiana en su conjunto. La influencia del libro de Enoque en la teología y doctrina cristiana es profunda y multifacética, abarcando aspectos fundamentales como la percepción del mal, la salvación y la escatología. Estas enseñanzas han moldeado la forma en que los creyentes entienden su relación con lo divino y el propósito de la vida en el contexto de la fe cristiana. Uno de los aspectos más destacados es la percepción del mal. El libro de Enoque introduce la idea de los vigilantes, ángeles caídos que desobedecieron a Dios y a través de su transgresión trajeron el mal al mundo. Esta narrativa ha influido en la comprensión cristiana del origen del mal y la naturaleza de Satanás. La caída de estos ángeles se convierte en un símbolo de la rebelión contra Dios, lo que establece un marco para entender la lucha entre el bien y el mal en la vida cotidiana. Esta visión del mal como una fuerza activa y personificada ha llevado a los cristianos a desarrollar una teología que enfatiza la necesidad de resistir estas influencias malignas y buscar la justicia divina. En cuanto a la salvación, el libro de Enoque ofrece una visión de esperanza y redención que resuena en el mensaje cristiano. La idea de que Dios intervendrá en la historia para restaurar la justicia y castigar a los malvados es un tema central tanto en Enoque como en las enseñanzas de Jesús. La noción de que la salvación es un don divino, disponible para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios, se alinea con las promesas de Enoque sobre un futuro en el que los justos serán recompensados. Esta conexión entre las enseñanzas de Enoque y el mensaje de salvación de Cristo refuerza la importancia de vivir una vida de fe y obediencia. La escatología, o el estudio de los últimos tiempos, también se ve profundamente influenciada por el libro de Enoque. Las visiones de juicio final y la restauración de la justicia que se encuentran en Enoque se reflejan en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios y el juicio venidero. La idea de que habrá un juicio donde se separarán los justos de los impíos es un concepto que permea tanto el libro de Enoque como el Nuevo Testamento. Esta expectativa escatológica ha llevado a los cristianos a vivir con un sentido de urgencia y propósito, sabiendo que sus acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Además, la influencia del libro de Enoque se extiende a la literatura cristiana y a la formación de doctrinas a lo largo de la historia.
Teólogos de la Iglesia primitiva, como Tertuliano y Orígenes, hicieron referencia a las enseñanzas de Enoque para respaldar sus argumentos sobre la naturaleza del mal y la necesidad de la redención. A medida que la Iglesia se consolidaba, estas ideas continuaron siendo discutidas y analizadas, contribuyendo a la formación de una teología que integra la justicia, la misericordia y la esperanza en la salvación. En resumen, el impacto del libro de Enoque en la teología cristiana es innegable. Sus enseñanzas sobre el mal, la salvación y la escatología han moldeado la manera en que los creyentes entienden su fe y su relación con Dios. A medida que continuamos explorando la influencia de Enoque, es vital reconocer que su legado no solo reside en el pasado, sino que sigue desafiando y enriqueciendo la espiritualidad contemporánea. En la próxima sección, profundizaremos en la influencia del libro de Enoque en el judaísmo, examinando cómo sus enseñanzas han impactado esta tradición religiosa a lo largo de los siglos. La influencia del libro de Enoque en la literatura rabínica y la mística judía es un aspecto crucial para comprender su impacto en el pensamiento religioso judío a lo largo de los siglos. Aunque el libro de Enoque no forma parte del canon hebreo, sus temas y enseñanzas han permeado diversas corrientes del judaísmo, especialmente en la literatura rabínica y en las tradiciones místicas. En la literatura rabínica se pueden encontrar ecos de las ideas presentadas en el libro de Enoque, particularmente en textos como el Talmud y el Midrash. Estas obras reflejan una rica tradición de interpretación y expansión de las Escrituras, donde se discuten conceptos relacionados con los ángeles, la justicia divina y el juicio. Por ejemplo, el concepto de los vigilantes, que en Enoque son ángeles caídos, se menciona en algunos textos rabínicos, donde se exploran las implicaciones de su desobediencia y su castigo. Esta conexión muestra cómo los rabinos tomaron prestados elementos de Enoque para enriquecer su propia comprensión de la naturaleza del mal y la intervención divina en el mundo. Además, el libro de Enoque ha influido en la mística judía, particularmente en la Cábala. La Cábala, que busca entender la naturaleza de Dios y la creación, incorpora muchas de las ideas presentes en Enoque sobre los ángeles y las jerarquías celestiales. La visión de Enoque sobre la relación entre lo divino y lo humano, así como su énfasis en la justicia y la redención, resuena en los escritos cabalísticos, donde se exploran conceptos como la emanación divina y el papel de los seres espirituales en la vida del creyente. Uno de los aspectos más interesantes de esta influencia es cómo el libro de Enoque presenta una visión dualista del mundo, donde el bien y el mal están en constante conflicto. Esta idea ha sido adoptada y adaptada por los pensadores judíos a lo largo de la historia, quienes han buscado entender la naturaleza del sufrimiento y la justicia en el contexto de su fe. En la mística judía, se enfatiza la importancia de la purificación del alma y la búsqueda de la unión con lo divino, conceptos que encuentran paralelismos en las enseñanzas de Enoque sobre la justicia y la recompensa. El impacto del libro de Enoque en la literatura rabínica y la mística judía también se puede observar en la forma en que se aborda el concepto del Mesías. Las visiones de Enoque sobre un futuro redentor que restaurará la justicia y la paz han dejado una marca en las expectativas mesiánicas del judaísmo. Esta idea de un Mesías que vendrá para juzgar a los impíos y recompensar a los justos se ha mantenido viva en la tradición judía, influyendo en la forma en que se concibe la esperanza y la redención. En conclusión, la influencia del libro de Enoque en la literatura rabínica y la mística judía es profunda y multifacética. A través de sus temas y enseñanzas, Enoque ha enriquecido la comprensión judía de la justicia, la naturaleza del mal y la relación entre lo divino y lo humano. A medida que continuamos nuestra exploración, es esencial reconocer que el legado de Enoque no solo ha impactado el judaísmo, sino que también ha dejado su huella en la espiritualidad contemporánea, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su propia relación con lo divino. En la próxima sección, examinaremos cómo estas influencias se han manifestado en las interpretaciones y prácticas dentro del judaísmo a lo largo del tiempo. La importancia del libro de Enoque en las tradiciones de pensamiento judío se manifiesta no solo en su influencia teórica, sino también en las prácticas y rituales que han evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque el texto no es parte del canon hebreo, su contenido ha sido objeto de estudio y reflexión, lo que ha llevado a su incorporación en diversas corrientes del judaísmo. Una de las áreas donde el libro de Enoque ha tenido un impacto significativo es en la interpretación de las Escrituras y la formación de la liturgia. Los conceptos de justicia divina, juicio y redención que se encuentran en Enoque han sido utilizados por los rabinos para enriquecer su comprensión de los textos bíblicos. Por ejemplo, durante las festividades judías, especialmente en Yom Kippur, que es el día de la expiación, se enfatiza la necesidad de arrepentimiento y la búsqueda de la justicia divina,
temas que también son centrales en el libro de Enoque. Esta conexión refuerza la idea de que la justicia de Dios será finalmente restaurada y que los justos serán recompensados. Además, el libro de Enoque ha influido en las prácticas místicas dentro del judaísmo, particularmente en la Cábala. Los cabalistas han tomado prestados elementos de Enoque para desarrollar sus propios rituales y meditaciones, centrados en la búsqueda de la unión con lo divino. Por ejemplo, las visualizaciones de jerarquías angelicales y la mediación de estos seres en la vida espiritual del individuo son prácticas que encuentran paralelismos en las enseñanzas de Enoque sobre los ángeles y su papel en la creación. Esta conexión mística invita a los practicantes a explorar su relación con lo sagrado y a buscar una comprensión más profunda de la realidad espiritual. El impacto del libro de Enoque también se extiende a la ética y la moralidad en el judaísmo. Las enseñanzas sobre el comportamiento de los vigilantes y su castigo por la desobediencia han sido utilizadas como advertencia sobre las consecuencias de la inmoralidad y la corrupción. Esta narrativa ha llevado a la formación de principios éticos que enfatizan la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad divina y de actuar con justicia y compasión hacia los demás. Estos principios son fundamentales en la enseñanza judía y se reflejan en la vida cotidiana de los creyentes. Además, el concepto de un futuro redentor que se encuentra en el libro de Enoque ha influido en las expectativas mesiánicas dentro del judaísmo. La esperanza en la llegada del Mesías, que traerá justicia y paz al mundo, es un tema recurrente en las oraciones y las liturgias judías. Esta expectativa se alimenta de las visiones de Enoque sobre la restauración de la justicia divina, lo que a su vez refuerza la fe de la comunidad en tiempos de adversidad. En conclusión, el libro de Enoque ha tenido una influencia significativa en las interpretaciones y prácticas dentro del judaísmo. Su impacto se extiende desde la formación de principios éticos hasta la incorporación de sus enseñanzas en rituales y liturgias. A medida que continuamos nuestra exploración, es esencial reconocer que el legado de Enoque no solo ha enriquecido la tradición judía, sino que también ha dejado una huella en la espiritualidad contemporánea, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su propia relación con lo divino y su papel en el mundo. En la próxima sección, analizaremos cómo el libro de Enoque sigue siendo relevante en la búsqueda de la verdad espiritual en el contexto moderno. A medida que exploramos la influencia del libro de Enoque en las tradiciones religiosas, es fundamental escuchar las voces de aquellos que han dedicado su vida al estudio de este texto y su impacto en la espiritualidad contemporánea. En esta sección, presentaremos fragmentos de entrevistas con teólogos y estudiosos que comparten sus perspectivas sobre la relevancia del libro de Enoque en el mundo actual. Uno de los teólogos entrevistados, el Dr. Samuel Cohen, experto en literatura apócrifa, destaca la importancia de Enoque como un puente entre el judaísmo y el cristianismo. Según él, el libro de Enoque ofrece una visión única de la relación entre lo divino y lo humano, y sus enseñanzas sobre la justicia y el juicio resuenan profundamente en las comunidades de fe hoy en día. El Dr. Cohen señala que muchas de las preocupaciones que los creyentes enfrentan en la actualidad, como la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la verdad, están presentes en las páginas de Enoque. Esto sugiere que, a pesar de su antigüedad, el texto sigue siendo relevante y puede ofrecer orientación espiritual. Por otro lado, la doctora Miriam Levy, una destacada estudiosa de la mística judía, enfatiza el impacto del libro de Enoque en la práctica espiritual contemporánea. Ella menciona que las enseñanzas de Enoque sobre los ángeles y la mediación divina han influido en muchos practicantes de la Cábala que buscan una conexión más profunda con lo sagrado. La doctora Levy explica que, en la actualidad, muchos judíos y cristianos están redescubriendo el libro de Enoque como una fuente de inspiración para su vida espiritual. Las meditaciones y rituales que incorporan elementos de Enoque permiten a los creyentes explorar su relación con lo divino de una manera más significativa, añade. Asimismo, el Dr. David Schwartz, un teólogo cristiano, comparte su perspectiva sobre cómo el libro de Enoque ha influido en la comprensión del mal y la redención en el cristianismo. La historia de los vigilantes y su castigo por la desobediencia ofrece una poderosa lección sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de la redención, explica. Según el Dr. Schwartz, esta narrativa ha sido fundamental para formar la doctrina del pecado original y la salvación en la tradición cristiana. En un mundo donde el mal parece prevalecer, el mensaje de Enoque sobre la justicia divina y la esperanza de un futuro redentor sigue siendo un faro de luz para muchos, concluye. Estos testimonios de teólogos y estudiosos reflejan la riqueza de interpretaciones y la continua relevancia del libro de Enoque en la vida espiritual contemporánea. A través de sus enseñanzas,
los creyentes encuentran un sentido de conexión con lo divino y una guía para enfrentar los desafíos de la vida moderna. A medida que avanzamos, exploraremos estudios de caso de grupos religiosos que han incorporado las enseñanzas de Enoque en sus prácticas y rituales, mostrando cómo este antiguo texto sigue influyendo en la espiritualidad actual. A medida que examinamos la influencia del libro de Enoque en la espiritualidad contemporánea, es interesante observar cómo varios grupos religiosos han incorporado sus enseñanzas en sus doctrinas y prácticas. Estos ejemplos destacan la relevancia del texto en la vida de los creyentes de hoy. Uno de los grupos que ha adoptado elementos del libro de Enoque es la comunidad de los judíos etíopes, también conocidos como Beta Israel. Esta comunidad ha mantenido tradiciones ancestrales que incluyen la veneración del libro de Enoque como parte de su canon. Los judíos etíopes creen que Enoque fue un profeta y un intermediario entre Dios y la humanidad. En sus rituales, a menudo se recitan pasajes del libro, especialmente aquellos que tratan sobre la justicia divina y el juicio. Esta práctica refuerza su conexión con lo sagrado y les proporciona un sentido de identidad y continuidad histórica. Otro ejemplo se encuentra en ciertos grupos del cristianismo primitivo y en comunidades neonósticas que han redescubierto el libro de Enoque como una fuente de enseñanza espiritual. Estas comunidades valoran las visiones apocalípticas y la narrativa de la lucha entre el bien y el mal que se encuentran en Enoque. En sus reuniones, a menudo se discuten las enseñanzas de Enoque sobre los ángeles y la naturaleza del mal, utilizando estas ideas para explorar temas de moralidad y ética en el contexto contemporáneo. Estos grupos ven en Enoque un modelo de fe y devoción que les inspira a vivir de acuerdo con principios espirituales profundos. Además, algunas corrientes del movimiento de la nueva era han incorporado elementos del libro de Enoque en sus prácticas. Estas comunidades suelen centrarse en la meditación y la conexión con seres celestiales, inspirándose en las descripciones de Enoque sobre los ángeles y su papel en la vida espiritual. A través de rituales que incluyen visualizaciones y meditaciones guiadas, los practicantes buscan experimentar una conexión más profunda con lo divino, utilizando las enseñanzas de Enoque como base para su exploración espiritual. En resumen, el libro de Enoque sigue influyendo en diversos grupos religiosos contemporáneos que han encontrado en sus enseñanzas una fuente de inspiración y guía espiritual. A través de rituales y prácticas que incorporan sus conceptos, estos grupos mantienen viva la relevancia de Enoque en la búsqueda de la verdad y la conexión con lo sagrado. A medida que avanzamos en nuestra exploración, es esencial reconocer que el legado de Enoque no solo ha impactado el judaísmo y el cristianismo, sino que también sigue resonando en la espiritualidad moderna, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su relación con lo divino y su lugar en el mundo. En la próxima sección, analizaremos la cuestión central de cómo los textos apócrifos, como el libro de Enoque, moldean las creencias y prácticas religiosas actuales. La cuestión central que exploramos en esta sección es cómo textos apócrifos como el libro de Enoque moldean las creencias y prácticas religiosas actuales. Para abordar esta pregunta, es esencial reconocer la importancia de los textos no canónicos y su impacto en la espiritualidad contemporánea. Los textos apócrifos, como el libro de Enoque, ofrecen una perspectiva alternativa a las narrativas canónicas que dominan las tradiciones religiosas. A menudo, estos escritos abordan temas que son relevantes para las preocupaciones espirituales y éticas de los creyentes de hoy, como la justicia, el mal y la redención. Al estudiar y reflexionar sobre estos textos, los creyentes pueden encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre su fe y su lugar en el mundo. El libro de Enoque, en particular, proporciona una visión rica y compleja de la relación entre lo divino y lo humano, lo que permite a los practicantes explorar su espiritualidad de manera más profunda. Una de las maneras en que los textos apócrifos moldean las creencias es a través de su capacidad para desafiar y enriquecer la comprensión de las escrituras canónicas. Por ejemplo, las enseñanzas de Enoque sobre los ángeles y la naturaleza del mal ofrecen un contexto adicional para las narrativas bíblicas, permitiendo a los creyentes reflexionar sobre la lucha entre el bien y el mal de una manera más matizada. Esta reflexión puede llevar a una mayor conciencia de las fuerzas espirituales que operan en el mundo y a una comprensión más profunda de la necesidad de vivir de acuerdo con principios éticos y morales. Además, los textos apócrifos fomentan un sentido de continuidad histórica y cultural. Al reconocer la existencia de estos escritos y su influencia en las tradiciones religiosas, los creyentes pueden conectarse con sus raíces espirituales y entender mejor cómo sus creencias han evolucionado a lo largo del tiempo.
Esta conexión con la historia puede fortalecer la identidad religiosa y proporcionar un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia. Es importante también considerar que el estudio de textos no canónicos puede abrir espacios para el diálogo interreligioso. Al explorar las similitudes y diferencias entre las enseñanzas de Enoque y las escrituras canónicas, los creyentes pueden encontrar puntos en común que fomenten la comprensión y el respeto mutuo. Este diálogo puede enriquecer la vida espiritual de las comunidades y contribuir a un mayor sentido de unidad en la diversidad. En resumen, los textos apócrifos como el libro de Enoque desempeñan un papel crucial en la formación de las creencias y prácticas religiosas actuales. Su capacidad para desafiar, enriquecer y conectar a los creyentes con su historia espiritual los convierte en herramientas valiosas para la exploración de la fe. A medida que continuamos nuestra reflexión, es fundamental reconocer que el legado de Enoque y otros textos no canónicos sigue vivo, invitando a los creyentes a profundizar en su relación con lo divino y a reconsiderar sus creencias en un mundo en constante cambio. En la próxima sección, presentaremos diversas perspectivas sobre la relevancia de los textos apócrifos en la espiritualidad contemporánea y cómo estos pueden influir en la vida de los creyentes. Al abordar la relevancia de los textos apócrifos en la espiritualidad contemporánea, es fundamental considerar diversas perspectivas que reflejan la riqueza y complejidad de este tema. Académicos y líderes religiosos han ofrecido opiniones que destacan la importancia de estos escritos en la formación de creencias y prácticas actuales. Desde la perspectiva académica, muchos estudiosos argumentan que los textos apócrifos, como el libro de Enoque, proporcionan un contexto histórico y cultural esencial para comprender las tradiciones religiosas. La doctora Ana Martínez, experta en literatura religiosa, enfatiza que los textos apócrifos nos permiten acceder a corrientes de pensamiento que fueron relevantes en la antigüedad, pero que a menudo han sido ignoradas por las tradiciones canónicas. Para ella, el estudio de estos escritos enriquece nuestra comprensión de la evolución de la espiritualidad y ofrece nuevas formas de interpretar las enseñanzas religiosas. Por otro lado, algunos líderes religiosos han adoptado una postura más cautelosa respecto a la inclusión de textos apócrifos en la práctica espiritual. El rabino David Goldstein, por ejemplo, sostiene que aunque los apócrifos pueden ofrecer perspectivas interesantes, es crucial que los creyentes se adhieran a las enseñanzas canónicas que han sido probadas a lo largo del tiempo. Esta visión refleja una preocupación por la coherencia doctrinal y la necesidad de mantener la integridad de las tradiciones religiosas. Sin embargo, hay también líderes que abogan por una mayor apertura hacia los textos apócrifos. La pastora Elena Ruiz, de una comunidad cristiana progresista, afirma que los textos no canónicos pueden ser una fuente de inspiración y reflexión que complementa las escrituras tradicionales. Ella argumenta que el libro de Enoque, con su enfoque en la justicia y la lucha contra el mal, resuena profundamente en un mundo contemporáneo marcado por la injusticia y la desigualdad. Para ella, estos textos pueden ayudar a los creyentes a abordar los desafíos éticos y espirituales de la vida moderna. Además, las comunidades de fe que han incorporado elementos de los textos apócrifos en sus prácticas han encontrado un sentido renovado de conexión con lo divino. Estas comunidades suelen enfatizar la importancia de la experiencia personal y la búsqueda de la verdad espiritual, lo que les permite explorar su fe de manera más auténtica y significativa. En conclusión, las diversas perspectivas sobre la influencia de los textos apócrifos, como el libro de Enoque, reflejan un espectro amplio de opiniones que van desde la cautela hasta la apertura. A medida que los creyentes continúan navegando por el paisaje espiritual contemporáneo, es vital reconocer la riqueza que estos escritos pueden aportar a la comprensión de la fe y la práctica religiosa. En la próxima sección, resumiremos los puntos clave discutidos y reflexionaremos sobre el legado del libro de Enoque en la espiritualidad moderna. A lo largo de este vídeo, hemos explorado la profunda influencia del libro de Enoque en las tradiciones religiosas, así como su relevancia en la espiritualidad contemporánea. Comenzamos contextualizando el libro de Enoque, analizando su historia y origen, así como su clasificación como texto apócrifo. A pesar de su exclusión del canon bíblico, este texto ha dejado una huella significativa en la teología y la práctica tanto del judaísmo como del cristianismo. En el ámbito del cristianismo, hemos visto cómo el libro de Enoque ha influido en la percepción del mal, la salvación y la escatología. Las referencias a sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, especialmente en la Epístola de Judas y los Evangelios, demuestran cómo sus conceptos sobre la justicia divina y el juicio final han moldeado la doctrina cristiana. Asimismo,
En el judaísmo, el libro de Enoque ha impactado la literatura rabínica y la mística judía, proporcionando un marco para la interpretación de las Escrituras y enriqueciendo las prácticas espirituales. A través de sus enseñanzas, los creyentes han encontrado inspiración para abordar cuestiones éticas y morales en su vida cotidiana. Además, hemos presentado testimonios de teólogos y estudiosos que destacan la importancia de los textos apócrifos en la formación de creencias y prácticas actuales. Estos escritos, lejos de ser meramente históricos, ofrecen perspectivas valiosas que resuenan en el contexto moderno. El legado del libro de Enoque sigue vivo, invitando a los creyentes a profundizar en su relación con lo divino y a reflexionar sobre su fe en un mundo en constante cambio. A medida que cerramos este capítulo, es evidente que Enoque no solo es un eco del pasado, sino una guía espiritual para el presente y el futuro. 6.2 Llamada a la acción e incentivo a la reflexión, 300 palabras. A medida que concluimos este vídeo, te invito a profundizar en el fascinante mundo del libro de Enoque y a explorar cómo sus enseñanzas pueden influir en tu propia vida espiritual. Este texto antiguo no solo ofrece una ventana a las creencias de nuestros antepasados, sino que también plantea preguntas relevantes para nuestra existencia actual. ¿Qué significa la justicia divina en un mundo lleno de injusticias? ¿Cómo podemos aplicar los principios de Enoque en nuestra búsqueda de verdad y significado? Te animo a que busques más información sobre el libro de Enoque, ya sea a través de lecturas, discusiones en grupos de estudio o incluso explorando su influencia en la literatura y la cultura contemporánea. Cada uno de nosotros puede encontrar en sus páginas un mensaje que resuena con nuestras propias experiencias y creencias. Además, me gustaría invitarte a compartir tus opiniones y experiencias relacionadas con el tema. ¿Qué piensas sobre la relevancia de los textos apócrifos en la espiritualidad moderna? ¿Has encontrado inspiración en el libro de Enoque o en otros textos no canónicos? Tu perspectiva es valiosa y puede enriquecer el diálogo que estamos creando aquí. Por último, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos que explorarán temas igualmente intrigantes. Juntos, podemos seguir profundizando en la espiritualidad y la búsqueda de significado en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima. En esta sección, responderemos algunas preguntas frecuentes y comentarios que hemos recibido de nuestros espectadores en vídeos anteriores y en nuestras redes sociales. Estas interacciones son una oportunidad valiosa para abordar dudas comunes y expandir la discusión sobre el libro de Enoque y sus influencias. Un comentario que nos llamó la atención fue el de @JoséJoaquinTrejo, quien compartió su experiencia personal, señalando que su esposa ha cambiado después de ser invitada a un grupo que parece influenciarla negativamente. Es importante reconocer que las comunidades pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas. En el contexto del libro de Enoque, podemos reflexionar sobre cómo las enseñanzas de este texto pueden ser interpretadas y utilizadas de maneras que afectan la vida personal y espiritual de los individuos. La búsqueda de una comunidad de fe debe ser un espacio de apoyo y crecimiento, no de separación o amenaza. Otro comentario provino de @RigoCruzJ2U, quien afirmó que la palabra de Dios es infalible. Este tipo de afirmaciones resalta la importancia que muchos dan a la autoridad de las Escrituras. En el caso del libro de Enoque, aunque no es parte del canon, su estudio puede ofrecer perspectivas valiosas que complementan las enseñanzas bíblicas. Es fundamental abordar estas diferencias con respeto y apertura al diálogo. También recibimos un comentario de @CrossFox7974, quien mencionó Romanos 9:5 y la divinidad de Cristo. Este tipo de reflexiones sobre la naturaleza de Dios y la interpretación de las Escrituras son comunes en las discusiones teológicas. El libro de Enoque, aunque no menciona a Cristo directamente, proporciona un contexto sobre la percepción del mal y la justicia que puede enriquecer estas conversaciones. Por último, @GuadalupeGodínezHernándezS6F comentó sobre la dogmaticidad de ciertos grupos religiosos. Este es un punto crucial, ya que el dogmatismo puede limitar la exploración espiritual. El libro de Enoque, con sus enseñanzas sobre la justicia y la redención, puede servir como un recordatorio de la importancia de mantener una fe abierta y reflexiva. Agradecemos todos los comentarios y preguntas, ya que fomentan un espacio de diálogo y reflexión. Te invitamos a seguir compartiendo tus opiniones y experiencias y a continuar explorando el legado del libro de Enoque en tu vida espiritual.